a la ociosa. El proceso de producción demora 20 días y se estima un periodo promedio de ventas de 10 días. Como resultado del estudio de mercado, se proyecta vender las cantidades mensuales que se muestran a continuación a 65 pesos cada una. Las cantidades proyectadas a vender son 576 en el mes 2, 600 unidades al mes 3, 612 al mes 4 y a partir del quinto mes las ventas se mantienen constantes e iguales al cuarto mes. De acuerdo con las políticas comerciales de la empresa, se prevé un cobro de 30% al momento de materializarse la venta al contado y el resto a 30 días. Se planificó la producción mensual considerando un inventario de seguridad equivalente al 66,67% de las ventas proyectadas de cada mes. A continuación, muestra este programa de producción. La misma se calcula como ventas más inventarios finales menos inventarios iniciales. Entonces tenemos el costo de materia prima y mano de obra de 20 pesos por unidad, las cuales se pagan al contado. Se entiende que las materias primas se adquieren en el mes, son las que se requieren según el programa de producción mensual. Los costos fijos mensuales ascienden a 12.000, resto de los costos de fabricación y administración. Con esta información calcule el capital de trabajo. Bueno, nosotros tenemos que usar el déficit acumulado, en el cual se calcula el ingreso y egreso mes a mes y se obtiene el máximo. Acá tenemos los datos, que es el precio de venta unitario, 65 pesos por unidad, las ventas que son 30% al contado y 70% crédito a 30 días, después el porcentaje del inventario de seguridad, nos habla del programa de producción, que es ventas más inventario final menos inventario inicial, y después nos da un costo por materia prima por unidad de 20 pesos y un costo fijo de 12.000 pesos por unidad. Planteamos en el primer cuadro lo que es la demanda, que son los datos que nos daban. Disculpame un momentito. Si puede, primero planteen, o sea, una explicación, ¿no?, sencilla, que entendieron por capital de trabajo, ¿sí?, para poder compartir bien, y el método que ustedes están por usar, en qué consiste, bueno, esa parte previa, se puede hacer una mini introducción y ya vemos el desarrollo en sí del ejercicio. Bueno, vos o cualquiera de los chicos del grupo. Ay, perdón, tenía apagado el micrófono. El método que a nosotros nos tocó, como decía, es el método de déficit acumulado, entonces nosotros tenemos que calcular los ingresos y egresos mes a mes y se obtiene el máximo. Y con el máximo, lo que nosotros hacíamos era decir que ese iba a ser nuestro capital de trabajo. Algo así decía en la teoría. Entonces, nosotros tenemos un máximo acumulado y este va a ser la inversión necesaria en capital de trabajo. Entonces nosotros lo que hicimos acá fue, primero, trabajar con la demanda y con el programa de producción para calcular por mes lo que sería la producción, y luego en base a eso, y bueno, todos los costos, que ya voy a explicar en un ratito, vamos a lograr ver cuál es el capital por mes que nosotros tenemos y cuál sería el máximo acumulado. Entonces, primero tenemos lo que es la demanda por mes, que eso era dato que estaba por acá arriba, y de hecho estos últimos tres son, decía también la consigna, que se repetían las demandas. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Bien. Entonces tenemos lo que es la demanda, lo que es el inventario inicial y lo que es el inventario final. El inventario final nosotros lo afectamos por lo que es el inventario de seguridad. Entonces hacemos esto, demanda más inventario final menos inventario inicial, como decía acá arriba, y nos da por cada mes eso. Teniendo en cuenta que en estos meses se repite la demanda y los inventarios. Entonces, después acá abajo tenemos lo que son las ventas, que lo sacamos de la demanda por el precio de acá por unidad. Después la materia prima, la sacamos el costo de materia prima unitario que nos daban acá, lo multiplicamos por lo que es la producción, que habíamos calculado acá arriba. Después tenemos los costos fijos, que eso es dato, o sea, se repite todos los meses. Después tenemos el corriente, que es las ventas del mes, lo calculé como las ventas del mes en el que estamos, por el porcentaje de contado que nos va a ingresar, más
lo que nos ingresa de lo que habíamos vendido el mes anterior con un crédito a 70 días, que es el 70%. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos 39.000 por el 30%, que es lo que nos va a ingresar el contado, más el 70% de acá, que lo cobramos a 30 días, entonces corresponde al ingreso de este mes. Bueno, así hicimos para toda esta fila. Después tenemos lo que es el pasivo, que hacemos el costo de materia prima más el costo fijo, que serían estos dos de acá para cada mes. Y finalmente hacemos el capital, que sería el corriente menos el pasivo. Y así, bueno, nos quedaría el cuadro este de acá. Ay, disculpen chicos, hoy día tengo todos los problemas. No sé por qué se apagó mi compu. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno, perdón, me quedé acá cuando empezaste a hacer el cuadro, estabas explicando como ventas, materias primas, ahí me quedé. Bueno, de las ventas las saqué por la demanda por el precio. Después el costo de materia prima lo hice por el costo que nos daba acá la consigna, los 20 pesos por unidad, por lo que es la producción. Después usé el costo fijo que ya nos dan de dato para cada mes. De ahí saqué este activo corriente, que sería el 30% de lo que vendo en ese mes, porque se cobra contado, más lo que me ingresa del mes anterior, que corresponde al 70% que se vende a crédito a 30 días. Entonces esto es el ingreso total que tengo de corriente. Después calculo el pasivo, que sería la materia prima más el fijo, y hago la diferencia. Entonces lo que yo hago es, para cada mes esto, y elijo el que sería el más grande. En este caso, por eso está con rojo, sería el de 19.680. Ese es lo que yo voy a tener que invertir. Está bien ahí como lo planteaste, pero que se me cerró todo, así que O sea, ese que está en rojo sería mi máximo acumulado. Es lo que yo tengo que invertir en capital de trabajo para cubrir el costo total. A mí me da algo parecido, profe. ay, ¿qué tal, chicos? Perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Ay, disculpen, no sé, estoy con, no sé qué hoy día no estoy con suerte. Se me sale, se me apaga la compu y no puedo conectarme. Yo lo sigo, estoy con el teléfono, así que no puedo ver así como que tan en detalle. Pero después, bueno, hay, como les había dicho, les comenté hace rato, hay un foro para que subamos los ejercicios, después yo se los voy a chequear a cada ejercicio del foro y cualquier cosa que haya para revisar, lo escribimos directamente en el foro, así que estén atentos si hay comentarios en el foro. Si no hay comentarios, que está todo bien, ¿sí? Está bien como lo planteaste, yo creo que a mí me quedaba un poquito diferente ya cuando logré prender mi compu, lo chequeo, pero me parece que, o sea, está bien el mecanismo, cómo lo van usando, ¿sí? Yo creo que no llego al mismo resultado, pero bueno, tengo que chequear si no soy yo la que tiene algo, se me escapó algo a mí o a ella. Después cuando lo suban lo termino de revisar. ¿Bien? Eh, ¿Ustedes qué entendieron en relación a este ejercicio? ¿Cómo usarlo? ¿Les quedó claro o no? Sí, profe. O sea, como que hace foco en el máximo acumulado, como que sería el peor de los casos, digamos, entre comillas.
Y a partir de Claro. eso calcula la inversión del capital. ¿Y qué leyeron en relación a la aplicación de este método? ¿Cuándo lo usan o cuál es la limitante que tiene el uso de este método? ¿Han leído algo? ¿Alguien? O cualquiera de la clase ya que haya podido prestar, que haya leído un poco más. ¿No? Bueno, ahí chequen los métodos y vean, ¿no?, cuándo usamos cada método, porque tenemos los distintos métodos, tenemos que ver cuándo nos conviene usar uno, cuándo nos conviene usar otro, ¿sí? En relación a este método, lo que nos dice la bibliografía es que es un poco inexacto y por ello nosotros podemos estimar, ¿no?, un capital de trabajo que sea excesivo, que sea muy grande. Entonces, fíjense que nosotros a la hora de evaluar, tener un capital de trabajo que sea excesivo, que sea muy grande, nos va a jugar en contra, ¿bien?, en los resultados de nuestro proyecto, ¿sí? Aparte ya habíamos nombrado también las clases anteriores, ¿no?, que nosotros buscábamos hacer que este capital de trabajo sea lo más aproximado, lo más exacto posible, porque teníamos costos, ¿no?, de tener, de tener menos capital que nosotros necesitamos o que este capital sea excesivo, ¿sí? Entonces nosotros buscábamos ajustar eso. Pero también lo que nos dice el marco teórico es que para esta etapa en la que estamos nosotros, ¿no?, de un anteproyecto, este método de capital de trabajo nos sirve para poder aproximar, ¿no?, y llegar a redondear este número que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, cuando vean los tres métodos, ustedes lean y estudien y sepan cuándo es posible usar cada uno de estos, y suele ser preguntas de examen también, qué momento es, o qué método recomendaríamos para distintas empresas, o si te damos un ejemplo, la resolución de un caso, usted tiene una empresa de tal tipo, cómo calcularía, ¿no?, el capital de trabajo, ¿sí? Después, en el seguimiento me parece que estaba bastante bien, lo termino de revisar después cuando lo suban al foro. Bueno, ¿dudas de este ejercicio? Bueno, profe, ahí lo subo para que después lo controle. Bueno, dale, ahí chequeo, si tengo alguna nota o alguna observación, las pongo ahí dentro del foro, ¿sí? ¿Del resto de la clase quedó alguna duda de este ejercicio? No, profe. ¿No? Bueno, si no hay duda, veamos el ejercicio número, ¿cuál era? El 4, el que le sigue. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí se ve ya la pantalla. Sí, sí, sí se ve. Bueno, en este caso no nos llegamos a terminar el análisis, pero bueno, estábamos encaminados, como dijo, dijo la clase pasada. Bien, Sí, problema está 4, bien. capital de Está bien, trabajo, yo método ahora, contable. después, bueno, ¿Sí? me dice yo si logro prender mi compu, ya les voy tirando si voy igual que ustedes o no, ¿sí? Lo vamos chequeando. Pero ahí plantearlo, sí, lo mismo. Empiecen y expliquen qué han entendido por capital de trabajo, expliquen un poquito cómo es el método que ustedes están aplicando para compartir con los compañeros, ¿sí? Y ahí explicamos la resolución del ejercicio. Bueno, vamos a leer el enunciado. Dice, se quiere evaluar la conveniencia de reemplazar una máquina actualmente en uso que fabrica un único artículo A, aún no amortizada y en buenas condiciones operativas, por otra nueva que produce artículos de mayor calidad y que tiene una productividad mayor. Los datos llevados a moneda constante son máquina actualmente en uso, valor de origen 7 millones, antigüedad de la máquina 5 años, vida útil 15 años, valor de rezago al final de su vida útil 1 millón. El valor actual de venta al contado coincide con los valores del libro, productividad de 6.000 unidades por hora, costo variable de operación 900 pesos por hora, mientras que para la nueva máquina el valor de origen serían 11.000 pesos, digo 11 millones de pesos, condiciones de pago 50% del contado y otro 50% al año, vida útil de 20 años, valor de rezago y bueno, vamos al... Después se añaden unos datos extra que el costo fijo se mantendrá constante. El aumento de calidad imputable a la nueva máquina significará un aumento de venta de 100.000 unidades por año. La venta actual del artículo es de 1.000 unidades por año. Y bueno, todos estos datos que están acá de la consigna, básicamente los resumimos en estos cuadros. Bien, para poder hacer el análisis, en primer lugar, de capital de trabajo, nosotros nos referimos al método contable, que en este caso es el activo corriente menos el pasivo corriente. Acá tenemos una formulita que explica un poco más lo que serían
los componentes del activo corriente, del pasivo corriente. Bueno, para ello tenemos que ir armando los datos tanto del activo corriente como del pasivo corriente. Bien, en primer lugar, uno de los datos extra que nos otorgan en la cocina es el crédito concedido, que en este caso es de 40.000 pesos. Ay, discúlpame, por favor, si podés leer, viste, ahí vos dijiste que tenés un detalle de qué está incluido dentro de los activos corrientes y dentro de los pasivos corrientes. Sí, si lo podés Sí, leer, sí. así lo chequeamos, por favor. Bien. Bueno, el activo corriente sería la caja mínima más los créditos para ventas, más los créditos fiscales, los stocks y otros activos corrientes que no sé a qué se... En sí. Después el pasivo corriente, las deudas comerciales, las deudas fiscales, deudas sociales y otros pasivos corrientes. Sí, sí, Bien. está bien. Seguí. Bueno, ahora bueno, vamos a trabajar un poquito acá como nos dan acá lo que es la vida útil, nos dan un valor residual, vamos a calcular un poco, en primer lugar, lo que es la depreciación, y en la depreciación se calcula como el valor inicial menos el valor residual dividido en la vida útil. Ahí la tenemos y bueno, nos da 400.000 pesos por año. El valor libro, que lo calculamos en este caso como el valor inicial menos la depreciación por la antigüedad y menos el valor residual. Y luego, bueno, un costo de operación que creo que, o sea, lo vamos a utilizar más adelante, ahora no. Lo mismo hacemos el cálculo también para la máquina nueva, tanto para, bueno, las ventas, eso es un dato que nos dan acá, que aumenta en 100.000 unidades, o sea, de por sí tenían un millón y se lo aumentan 100.000 unidades al año. La depreciación se calcula de la misma forma, acá lo podemos ver, que sería el valor inicial menos el valor residual dividido en la vida útil. Bien. Ahora procedemos a hacer el cálculo entonces de los intervinientes del activo corriente y del pasivo corriente. Bueno, esto como bien dijimos ya lo teníamos de dato, el crédito concedido, también el inventario de materia prima, el inventario de producto terminado que salen de acá del enunciado. La idea acá es identificarlos, luego lo que es en el pasivo corriente, las deudas a proveedores, también de la misma forma lo tenemos. Y luego acá en este caso el pago del 50% de la maquinaria nueva, en este caso solamente hay que, el valor de la máquina nueva hay que afectarlo por el porcentaje de pago que también nos dan en el enunciado. Y bueno, calculamos la interviniente del activo corriente y del pasivo corriente y esto nos da un saldo de capital de trabajo negativo. ¿Qué quiere decir entonces un capital de trabajo negativo? Que a corto plazo, si nosotros queremos implementar el uso de estas dos maquinarias, no va a poder ser factible, entonces vamos a requerir incrementar nuestro activo corriente. Y bueno, y para ello entonces nosotros habíamos pensado de que habría que hacer un análisis de la máquina 1 y la máquina 2, o sea, máquina vieja y nueva, según bueno, este sería a partir de la antigüedad, y estos serían los momentos, los periodos, entonces por año, en donde habíamos planteado que tendríamos que calcular para cuándo el capital de trabajo ya sería factible, en otras palabras. Hasta ahí fue el desarrollo, profesora. Ah, pero te faltó bastante, ¿no? ¿Qué pasó que no pudieron avanzar más días, la verdad? ¿Agarraron tarde el ejercicio? Sí, gran Sí, parte profe, es... perdón. Y también justo rendíamos hoy, pero Ah, ¿qué ya después rendían hoy? lo subimos a la plataforma completa. Bueno, Pero bueno, sí era, o sea, ese análisis hay que realizar ahora, ¿no? O sea, con la máquina claro. vieja y A la ver, máquina nueva, y hay que plantear, bueno, la tablita claro, esta sí, toda la parte difícil. Yo tengo acá, yo quería que lo vuelvan a mostrar, esperen que yo estoy con el celu. Y donde ustedes calculan el capital de trabajo, ustedes ahí, ¿no? Tienen activo corriente, ¿no? Que los activos era la suma de los créditos, las materias primas y los productos terminados, ¿sí? Y Sí. tienen como 75.000 de activos corrientes y pasivos corrientes tienen como 10.000, ¿bien? Entonces ahí ustedes el capital de trabajo, que vendría a ser la suma de estos dos, ¿no? De activo más pasivo, y les quedan 65.000, ¿sí? Ah, ¿Sí o no? ¿O cómo han planteado ustedes?
No, nosotros no, bueno, no, nos dio distinto, pero bueno, seguramente hicimos algún cálculo muy mal. Bueno, ahí tendríamos que revisar. Y después, ustedes, para hacer, bueno, ahí tienen planteado la estructura del flujo, está bien, entonces lo que hacen, ¿no? Plantean el flujo de fondos, ¿sí? Entonces van a identificar ingresos por venta, ventas, costo de venta, depreciaciones y demás, ¿bien? Y van a tener para un proyecto, o sea, para la situación actual, que es la maquinaria actual que tienen, y van a plantear el otro flujo, ¿sí? Para la máquina, para la nueva situación que es con la máquina nueva, ¿bien? Entonces, o sea, hay dos formas de hacerlo, ¿bien? Pueden plantear dos flujos de fondo, entonces ustedes van a armar dos de estos bueno, este flujo justamente, ¿no? Esto que tienen ahí ustedes en pantalla, Sí, entonces pueden armar uno para la máquina actual, calculan los flujos netos al final, pueden armar otro para la máquina nueva, calculan los flujos netos. Y después ustedes hacen la diferencia entre la primera situación y la segunda situación, ¿bien? Entonces, cuando ustedes trabajan con esta diferencia, van a poder observar el flujo diferencial, ¿bien? Entonces pueden calcular el VAN sobre estos flujos diferenciales, ¿sí? O sea, podrían calcular los flujos, el VAN para cada situación, pero siempre trabajen con los diferenciales. Otra forma también que tienen de hacerlo es no armar dos flujos, sino que directamente armar un flujo de caja incremental. Bien, entonces en el flujo de caja incremental ustedes ya van trabajando con la diferencia, o sea, ustedes tendrían ventas y harían la diferencia entre la primera situación, las ventas de la primera situación y las ventas en la segunda situación. Entonces ya arman directamente la diferencia en un solo exactamente cuadro. Ah, un solo ya. cuadro y hacen la diferencia, ¿me entendés? De las dos situaciones, hacen o sea, para cada periodo todas las diferencias, entonces cuando saquen el flujo al final, ya el flujo que ustedes tengan va a ser un flujo diferencial, ¿bien? Y ahí sacan, ya en el flujo ustedes ya van a ver, bueno, el resultado, que les va a convenir, que no, pueden sacar ahí los indicadores, ¿bien? Esa es la parte que les está faltando. Ahí lo trabajan, pueden trabajarlo de las dos formas, si ustedes ven que les resulta mejor, que es lo que, no sé, tengan el entendimiento de cómo se arma, pero trabajen con estos flujos diferenciales, háganlo porque al profe le gusta mucho que ustedes planteen los flujos diferenciales, ¿sí? Entonces ahí queda esto para completar, entonces, bueno, Bien. después cuando ya lo terminen, se lo reviso de no sé cuándo, me avisan cuando ya esté y lo revisamos, ¿sí? Profe, tengo una pregunta sobre Sí, el mismo tema. decime. ¿Cuántos periodos decime. ocupamos para hacer esta diferencia? ¿Y está planteado para 10 años o no? ¿El problema? Porque, porque o sea, dice que se quiere cambiar, pero o sea, como ya viene la máquina funcionando hace 5 años, y yo creo que planteamos ahí 10 años porque le quedan, a la máquina esa vieja le quedan 10 años de vida útil. ¿Será Claro, por sí, eso nomás? sí. Claro, sí, lo plantean a 10 años al problema, ¿sí? Y cuando después se acuerdan, bueno, bueno, no sé si ya lo habíamos aclarado, creo que sí, pero después tienen que identificar, ¿no? Si ustedes venderían, o sea, en la situación que tiene una máquina nueva, tienen que identificar si venden la máquina anterior, si esa máquina anterior cuando la venden, les queda, ¿no? Ustedes un dinero, ¿sí? Y si ese dinero le generaría o no un ingreso para ver también la parte de impuestos, ¿sí? Vieron que ustedes cuando calculan las depreciaciones tienen el valor de origen y el valor residual de la O máquina, sea, el valor ¿sí? residual sería tomado como un ingreso. Claro, si ustedes la ven, esto va a depender de cómo está planteado el problema, pero si ustedes la venden y al venderla, o sea, si usted al final ustedes deciden cambiarla y al cambiarla esta maquinaria tiene un valor residual, lo tienen que poner como un ingreso, ¿sí? Lo ponen como ventas de activos y ahí registran el valor residual que tiene la máquina. Cuando ustedes lo venden al valor residual, el ejercicio anterior me parece que ya habían tratado este tema o no, no, el ejercicio anterior no. Ustedes cuando lo venden pueden tener, ¿no? La situación en la cual lo vendan a la cantidad, a su valor contable, ¿no? O puede ser que ustedes, el valor de mercado sea mayor que el valor contable.
Cuando ustedes lo venden un valor mayor que el valor contable, a esa diferencia sí va a cargar impuestos. ¿Bien? Cuando arman el flujo. ¿Ahí se entiende o no se entiende? Los otros ejercicios creo que tenían que hacer esta identificación. Creo que en el 6 se ve un poco eso, profe. En el 6, sí me parece que alguno. Pero bueno, Sí, lo porque es de importante es que cálculo del valor. claro, ustedes, bueno, cuando plantean la venta del activo, o sea, lo ponen, justamente registran la venta del activo y ahí van a poner en el año en el que se vende, por ejemplo, si ustedes están en la situación actual, que el proyecto lo plantean al flujo para 10 años y en el año 10 ustedes pueden vender la maquinaria y tiene un valor, ahí registran, ¿no? Vendría a ser en ese año 10, ¿sí? Del flujo de ustedes, la venta del activo. Y ahí registran el ingreso que tendrían. ¿Bien? ¿Ahí se entiende o no se entiende? Profe, disculpe, lo del valor del libro, ¿a qué hace referencia? No me quedó claro. Que vos tenés una situación en la cual vos te dicen que vos tenés, te pueden decir la maquinaria después de los 10 años de uso no tiene valor, entonces su valor es 0, ¿sí? Ahora puede ser de que te diga si sí tiene valor. Ahora, si a vos te dicen contablemente el valor es nulo, no tiene valor residual, pero la realidad dice que vos la podés vender en el mercado y que te da un ingreso, ¿sí? O sea, no siempre se condice esta situación. Vos usás la maquinaria un tiempo y después de ese uso hay maquinarias que la podés revender y esa reventa vos fíjate que te genera un ingreso, ¿sí? Y hay veces que la maquinaria queda obsoleta porque el uso es intensivo, la maquinaria no tiene tanta vida útil, no queda muy desgastada, entonces esa máquina ya se desecha, ¿bien? Entonces, cuando vos tenés ingresos en tu empresa, vos siempre tenés que fijarte si ese ingreso grava impuesto o no grava impuesto, ¿bien? Vos ahí vas a hacer la diferencia entre el valor contable y el valor comercial. Son las dos diferencias que vos vas a tener que ver. Entonces, siempre cuando vos trabajes para ver si te graba impuesto o no te graba impuesto, vos vas a hacer la diferencia. Sí, en los últimos ejercicios seguramente ya sus compañeros lo van a explicar. Ahí vamos a ver, ¿no? La situación esta en la cual el valor comercial es mayor al valor contable, entonces vos haces la diferencia y vas a ver vas a calcular, ¿no? La cantidad de impuesto y cuánto efectivamente a vos te ingresa por la venta de la maquinaria, ¿sí? Ese es el detalle que tenés que tener en cuenta. Todos los ingresos, vos tenés que ver de estos ingresos quiénes te generan impuestos, ¿sí? Vos todos tus ingresos por ventas van a generar impuestos, vos vas a tener que pagar impuestos, ¿bien? Y en este caso de venta de maquinaria, tenés que ver si vas a pagar impuestos o no vas a pagar impuestos, ¿sí? Para hacer el tratamiento correcto en tu flujo de fondos. Bien, eso por un lado, y por otro lado, registramos siempre la venta de activos en el flujo. En la primera situación, nosotros tenemos que venderíamos la maquinaria al final de nuestro proyecto, o sea que en el año 10 tendríamos un ingreso por la venta del activo, y ahí lo registramos. Ahora, si nosotros estamos en una situación en la cual vendemos la máquina que tenemos y compramos una máquina nueva, ¿qué pasaría ahí? En el año 0 nosotros ya estaríamos registrando, ¿no? El ingreso por esta venta del activo. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Sí, ahora sí, Bueno. gracias. Bueno, entonces ahí lo terminan ustedes de trabajar y lo subimos a la plataforma para que se los pueda chequear al problemita. Bueno. Sí, profe, después lo subimos completo a la plataforma. Gracias. Bueno, entonces veamos el problemita 5. Yo lo comparto, profe. Bueno, dale, Bárbaro. A ver, acá lo tengo. ¿Se está viendo? Sí, Bárbaro. Bien, ya se lo leo. Dice, ejercicio 5, valor de desecho del proyecto, método contable. En un estudio de un proyecto se calcularon las siguientes inversiones con los años de depreciación que se indican. Bueno, tenemos diferentes ítems que hacen al proyecto, la inversión que se usó para cada uno y la vida útil de cada uno de estos ítems. No así del terreno, ya que consideramos que no se trabajó no hubo ningún trabajo minero o en la tierra, nada de ese tipo. Dice, determina el valor de desecho al final de 5 años y al final de 10 años por el método contable. Bien. El
esta parte que marqué acá es solamente traspaso de datos. Lo único que hice fue calcular la depreciación anual de cada uno de estos ítems. Ay, Que se discúlpame hace. Sí, un ratito sí, antes de empezar, si puedes explicar qué has entendido vos por lo que es el valor de desecho del proyecto. O el grupo, no Eh, solamente vos, no, yo le hablo a toda la clase. Bueno, el valor de desecho no es más que a la inversión que nosotros, perdón, el valor residual no es más que al valor de inversión que nosotros tenemos en el proyecto, es sacarle la depreciación justamente en este caso como nos pide, a 5 años y después a 10 años. Es una diferencia más que nada. ¿Pero qué significaría? O sea, vos te dicen, ¿pero qué es el valor de desecho? ¿Cómo, qué interpretaste vos? O sea, vos trabajás con la depreciación, a la cantidad de años, ¿no? Que lo podemos calcular, evidentemente, este valor de desecho a distintos años. Pero ¿qué sería el valor de desecho? Profe, puede Profe, ser el el valor de valor que desecho, tiene el es bien lo al final que... de tu vida útil. El valor de venta después de la vida útil del producto o del ítem, en este caso sería a grosso modo. Bien, hay un poquito que hablaron, no puedo ver justo que estoy con el teléfono quién habló como para ordenarlos en tiempo, ¿sí? Pero creo que es un poquito esa idea que tienen, o sea, ustedes hacen un proyecto, nosotros trabajamos sobre proyectos de inversión, entonces hay una inversión que se hace sobre este proyecto, y nosotros lo que queremos ver es, cuando termina nuestro proyecto, qué valor tiene. Entonces acá vamos a hacer un estudio en relación a todas las inversiones que hemos hecho nosotros y vamos a definir cuál es este valor, tiene valor o no tiene valor. O por ejemplo, cortamos, como decimos acá, tenemos cortamos en dos momentos, queremos saber cuál es su valor de desecho. Si nosotros de repente podríamos en nuestro proyecto revenderlo, si nosotros dedicarnos a otra situación o a otro proyecto, bien, y cuál sería ese valor que tiene en la actualidad el proyecto. Bien, entonces lo que estamos viendo ahora son distintos métodos que nos van a permitir poner un valor a este proyecto, bien, el valor de desecho del proyecto. Quizá nosotros ahora no podemos hacer tanto hincapié o estos métodos que estamos utilizando también son bastante sencillos, por decirlo así, entonces la estimación que estamos obteniendo es muy grosera, porque estamos siguiendo, ¿no?, la idea de que todo va perdiendo valor en el tiempo, que muchas veces se corresponde, pero seguramente habrá situaciones en las que no. Bien, por ejemplo, un terreno, en este caso, nos dice 100.000 pesos vale el terreno. Ahora, puede que al transcurso de nuestro proyecto, los años del proyecto, en el año 10, tal vez el terreno ya no valga 100.000 pesos, ¿no? Tal vez valga un poco más o tal vez valga mucho más que esa cantidad de dinero, dependiendo del tipo de lugar en el que yo estoy, del tipo de proyecto que yo desarrolle. Entonces, son un montón de situaciones que uno va a ir estudiando. Bien, Y, profe, nosotros... si nos situamos en Argentina, cualquier producto, inclusive un vehículo, que apenas uno lo saca del concesionario y ya debería perder poder, precio, pasan unos meses y ya vale prácticamente el doble, pero pasa acá en este país nada más. Claro, sí, nosotros tenemos acá la situación, ¿no?, que siempre hablamos, que nosotros siempre estamos por ahí involucrados, que quizás nunca nos ponemos en profundidad, pero siempre estamos trabajando con la devaluación y con la inflación que a nuestro país, por las políticas que tenemos, nos atacan de forma constante. Entonces esto hace, ¿no?, que por un lado los precios suben en desmedida y el valor de la moneda que cada vez vale menos, ¿sí? Son como dos acontecimientos distintos. Entonces, así como se ve, en este momento hablas del valor de un vehículo, si en un terreno todos sabemos hoy que para invertir tenemos que invertir seguramente en un terreno, un activo fijo, es una buena inversión, ¿no?, por la situación económica que uno vive. Entonces, nosotros estamos buscando, siempre estamos viendo cosas, cómo llegar a poner el número, ¿no?, de la mejor forma posible, cómo aproximamos este valor. Después, si ustedes efectivamente se dedican a esto, van a hacer estudios más profundos y más complejos, ¿bien? Existen empresas que se dedican a hacer este tipo de evaluaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajamos inventarios, si ustedes paran las empresas grandes, pagan los servicios de empresas grandes que vienen acá a Casa Alta, a todas partes, son unas cuantas empresas, digamos, que se dedican a esto, y por ejemplo te hacen toda la evaluación, ¿no? Entonces a vos te dan en inventario tu evaluación al precio real, cuánto tenés valorado todos tus activos. Entonces te estudian los activos, la condición de uso y demás,
En general son empresas que lo manejan a modo contable, no tanto de ingeniería, pero que sí lo reflejan a modo contable el valor, ¿sí? Entonces esto va a depender, por supuesto, del tipo de proyecto en el que estemos trabajando. Entonces nosotros lo que queremos ver, ¿no? es ese valor que nosotros, esta inversión que tenemos, nosotros cuando llega al fin de nuestro proyecto, qué valor tenemos, ¿sí? En maquinarias, en lo que fueren estos activos que nosotros tenemos, que pueden ser tangibles o intangibles, ya hemos estado trabajando, no viendo la clasificación que tenemos de estas inversiones, cuál es el valor que tenemos, su valor residual, ¿sí? Y por eso a veces decimos, bueno, a ver, paremos en el año 5 y en el año 10 y estudiemos cuál va a ser el valor que tenemos del proyecto. Bien, eso es un poquito la idea para que entiendan para qué hacemos estos ejercicios o cuál es el fin que tienen. Ahora sí, seguí hablando, te escucho. Bueno, una vez que calculamos la depreciación anual de cada uno de los ítems, los sumamos para sacar el total del proyecto, como vamos a trabajar primero para 5 años, lo multiplicamos por el total de años que son 5, después nos piden para 10 y lo multiplicamos por 10 para sacar la depreciación tanto en 5 como en 10 años. Y finalmente calculamos el valor residual como una diferencia entre la inversión del proyecto menos la depreciación al cabo de los 5 años y en el otro inciso al cabo de los 10 años. En el primero nos da 1.050.000, que es, como les comenté, la diferencia entre la inversión y la depreciación, y en el otro nos da 800.000. Y eso sería más que nada el ejercicio, profesor. Era muy sencillo. Sí, era sencillo, no son complejos y nosotros estamos usando también métodos sencillos para resolverlo. Bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda de la clase. De todas maneras, el ejercicio ya está subido al foro, si lo quieren ver más detenidamente. Bueno, muchísimas gracias. Ya después lo chequeo bien de ahí, sea la parte numérica. Bueno, si no hay preguntas, veamos el ejercicio número 6, por favor. Ahí comparto, profe. Dale. Amor, no sé si vos lo querías leer. Sí, ahí leo el ejercicio, no sé si se me escucha bien o no. Sí, se escucha. Valor de desecho del proyecto, método comercial. Un proyecto considera la compra de 2 máquinas por un valor de 10.000 pesos cada una. Contablemente se deprecian ambas en 10 años, aunque se estima conveniente su reemplazo al final del año 8. Una de las máquinas trabajará 2 turnos y la otra solo a 1, por lo que se presume que el valor comercial al final del año 8 será de 1.500 y 3.000 pesos respectivamente. Elabore un cuadro para determinar el valor de desecho individual y el valor de desecho conjunto en ambas máquinas, sin impuestos sobre las utilidades de un 15%. Bueno, primero que nada, los datos. Y para marcar el cuadro de depreciación de las máquinas, sería que la depreciación vendría a ser el valor de la máquina sobre la vida útil, como las 2 máquinas valen lo mismo, y la vida útil de las 2 máquinas es el mismo, se saca la depreciación, que va a ser igual para todos los años. Reserva para la depreciación vendría a ser el valor, digamos, de la depreciación, pero es un valor acumulado para los años siguientes. Y el valor residual sería el valor de la máquina menos el valor, digamos, de reserva de depreciación. Nosotros tomamos en cuenta, como dice la consigna, en el año 8. Entonces, para determinar, digamos, los valores de las 2 máquinas, sería el valor residual para la máquina 1 y para la máquina 2, es de 2.000 pesos. Tiene el valor de venta, que sería de 1.500 por la consigna, y 3.000 para la máquina 2, el valor de venta. Serían las utilidades perdidas, sería la diferencia entre el valor de venta menos el valor residual, y nos dice de que se graba un impuesto del 15%, entonces se le saca el 15% a las utilidades perdidas, entonces se obtiene digamos, la utilidad después del impuesto sería la resta de las utilidades perdidas menos el impuesto. Para poder determinar, digamos, el valor residual final, vendría a ser el valor residual más las utilidades después del impuesto. Entonces nos queda ese valor justamente del valor residual final. Respectivo para cada una.
Bueno, en este ejercicio pueden ver lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? De la diferencia entre lo que es un valor comercial y el valor contable, ¿sí? Y cómo lo trabajamos, cómo vamos a hacer en esta de los impuestos. Bien. ¿Alguna duda? ¿Siguieron el ejercicio o quedaron dudas de bajarlo? Profe, por más que las utilidades sean negativas, igual se graban porque ahí estaré perdiendo igual, digamos. Modo negativo, por decirlo, lo que nos favorecería. Ahí yo tengo una pequeña diferencia. La máquina 2, no, lo que vos tenés como máquina 1, a mí me queda un valor de desecho de 1575. Tenés impuesto menos el 70, o sea, te quedan 75 pesos de impuesto. A eso se le sumaría más que restar, ¿no? Y acá, en realidad, la utilidad que vos tenés, vos haces la utilidad antes de impuestos y le restás los impuestos, Sí, le ¿no? resté sin querer, justo sí estaba mal puesto ahí. 1575 da. Así, claro, entonces ahí le restamos, y en este caso sería como que al tener el signo negativo lo sumamos, ¿no? O sea, sería como algo a favor. No estoy segura contablemente cómo se trabaja esto. Eso la verdad es que no estoy muy segura en este momento, no lo tengo tan presente. Si esto si se descuenta, por decirlo así, ¿no? Cómo juega a favor nuestro la parte contable, o sea, a los fines impositivos. Eso no me queda mucha seguridad. Pero sí, aunque nosotros nos queda acá negativo, vamos a sacar este porcentaje de impuesto y se supondría, yo creo que en realidad no nos termina beneficiando, me parece que nuestro país, no estoy segura porque esto depende de las políticas de los países, yo creo que a nosotros no nos queda, no nos queda este crédito a favor. No estoy muy segura, tendríamos que preguntarles si se acuerdan, la clase que viene, la teórica, al ingeniero Pacheco, ¿sí? Tendríamos que preguntarle a él si esto, porque yo creo que nosotros directamente es como que no se cobra el impuesto, pero no nos juega a favor, me parece que esa es la política de No, lo nuestro país. tomamos como cero a veces, profe. Si era impuestos negativos, o sea, si es un valor negativo, lo tomamos como cero directamente. Como impuesto cero, claro, porque es como que en realidad, porque debería de jugar a nuestro favor y quedarse guardado, o sea, como que no tendría después para no sé, disminuir de alguna forma impuestos con esto, pero yo creería que legalmente no llega a ser real. Pero bueno, en el flujo esto también, el marco teórico lo van a ver de esta forma, y ahí, ¿no? El entendimiento sería que como nosotros estamos con una utilidad negativa, entonces este impuesto es negativo, por lo tanto nosotros lo deducimos después, ¿no? O sea, al restarlo de la utilidad, ¿sí? No, nos quedaría a nuestro favor, por decirlo así. Bueno, está bien ahí, el problemita está bien planteado, ¿sí? ¿Dudas de la clase? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, Por mi veamos parte no, el profe. problema. Ahí le pongo el... Dale, el ¿Se me escucha problemita bien? 7. A ver, yo todavía no veo. Ahí está. ¿Me pueden avisar si ya se está viendo? Sí, ahí está, yo sí lo veo. Perfecto. Bueno, a mí mi grupo le tocó el problema 7, que es de estimaciones costo y el punto de equilibrio, donde nos dice que los propietarios de un hotel están considerando la alternativa de cerrar durante los meses de invierno por el alto costo que significa operar para un flujo de pasajeros pequeños en esa época. Estimaciones de mercado indican una demanda mensual de 400 pasajeros, lo cual equivale a un 25% de la capacidad total que tiene el hotel. El precio por el alojamiento diario es de 1.600 pesos y sus costos mensuales, costos fijos mensuales son, en lo que es arrendamiento local, son de 240.000, depreciaciones 180.000 y seguros de 60.000, dándonos así un total de 480.000 pesos.
Nos aclara que si se cierra, el costo de mantenimiento de las maquinarias, celadores y otros suman 80.000 pesos al mes. Pero si se continúa operando, los costos variables en que se incurriría ascienden a los 760.000 pesos mensuales. Nos pregunta si deberíamos cerrar el negocio y cuál será el número de pasajeros en el punto para decidir el cierre. Bueno, lo que nosotros hicimos fue plantear la cantidad de pasajeros, el precio de venta del alojamiento, las ventas que tenemos, que es la multiplicación de la cantidad por el precio de venta del alojamiento. Tenemos los costos variables que nos están aclarando que si está abierto son de 760.000 y los costos de mantenimiento de 80.000, que en el caso de estar cerrado. Hacemos un resultado operativo en el caso de que el hotel está abierto y lo hacemos con la suma de las ventas menos los costos variables y los costos totales que tenemos. Luego hacemos el resultado operativo en el caso de que el hotel cierre sus puertas. Para eso hacemos lo que es el costo total, los costos fijos, menos los costos de mantenimiento del hotel. Por lo tanto, haciendo esta comparativa de este número con este otro, podemos decir que resulta conveniente que el hotel decida cerrar las puertas debido a que de esta forma se minimizan las pérdidas. Y bueno, para calcular lo que es el número de pasajeros en el punto, para decidir si cerramos o no, usamos esta ecuación, donde el C es C de evitables, es igual a 80.000, que son los costos evitables de mantenimiento. B es igual al precio de venta del ticket diario, sería el alojamiento diario, por la cantidad de pasajeros, son los 400.000. Y los costos variables son los 70.000, que nos está hablando los 760.000, en el caso de que esté abierto el hotel. Bueno, reemplazamos el precio por venta en esta ecuación, la cuadrática, y obtenemos que la cantidad que serían de pasajeros es de 475,74. Para hacerlo, porque como son personas, directamente redondeamos para arriba. Decimos de 476 pasajeros. Sería el punto intermedio que tendríamos para decidir si dejamos las puertas abiertas o cerradas del hotel en la temporada de invierno. Y bueno, las utilidades de acá las calculábamos con la formulita de acá. Y bueno, tenemos lo que es la cantidad al cuadrado por el precio de venta menos el costo, menos la cantidad de pasajeros por el costo variable menos los costos evitables, que en este caso son los 80.000. Eso no nos pedido. Está muy bien, sí, sí. Este en realidad ya lo he visto, ¿no? Este ya está de algún ejercicio anterior, ¿no? De algún práctico de antes, de alumnos anteriores. Ahí, de todos modos está muy bien, lo explicaste bien, ¿sí? Bueno, acá lo que están haciendo, ¿no? El punto de decisión, bien, de proyecto, esta situación, ustedes tienen una estacionalidad y están viendo, bien, a partir de qué punto, qué decisiones tomar. Y para eso estamos volviendo, ¿no? A temas anteriores, estamos viendo puntos de equilibrio, ¿sí? Nosotros acá estamos todo el tiempo relacionándolo con costo, porque vemos toda la parte integral del proyecto y nosotros al flujo vamos a llegar con números, así que todos los estudios que hagamos previos después los vamos a traducir a costos, ¿sí? Está muy bien, no sé si hay dudas. Si no hay dudas, veamos ya el último ejercicio que nos queda, bien, el problemita 8, bueno. Bueno, profe, ahí comparto pantalla. Bueno. ¿Ahí se ven? Sí, sí, bárbaro. Estimación de costos. Al estudiar un proyecto se estima los siguientes costos variables para un nivel de producción normal de 140.000
unidades, siendo la capacidad máxima de 200.000 unidades. Materiales, mano de obra, seguro, esos son los costos variables, y también nos dan los costos fijos que dependen del nivel de producción. Dice, si el precio de venta de cada unidad es de 15 pesos y la producción esperada fuese de 100.000 unidades por año, ¿cuál es el número mínimo adicional que se necesita vender al precio de 11 pesos por unidad para mostrar una utilidad de 762.000? Bueno, nosotros hicimos los costos variables, los pasamos a costos variables unitarios, dividiéndolo el total, dividido las 140.000 unidades que nos dan de datos, y con eso sacamos los costos variables unitarios, y los sumamos y nos dan los costos variables unitarios total. Y bueno, los costos fijos dependen del nivel de producción. En la cocina dice que bueno, el precio de venta serían 11 pesos, y que los ingresos que se quiere llegar es de 762. Digo, la utilidad. La utilidad era de 762. Calculamos el precio, la venta serían, proponemos una producción, cualquier número, y multiplicamos por el precio, que son 11 pesos, las ventas serían. El gasto variable, también multiplicamos este número propuesto por el costo variable unitario total, y el gasto fijo de 420.000. Y bueno, la utilidad sería la suma de las ventas menos los costos. Entonces, usamos la función buscar objetivo, en el que, bueno, fijamos el valor de 762.000 cambiando esta celda. Y así obtenemos el nivel de producción en la que podemos venderlo a 11 pesos, el producto. Bueno, para la siguiente parte nos dice de que bueno, nos dan el nivel de producción, que son 120.000 unidades. Nos preguntan cuánto podría gastarse adicionalmente en publicidad, que bueno, es un costo fijo, para mantener el precio de 15 pesos, y que se quiere una utilidad del 20% sobre las ventas. Bueno, tenemos el precio de venta que se quiere mantener a 15. También nos dan de dato el nivel de producción. Entonces, como el costo fijo va a ser igual a un costo adicional, más el costo fijo que son para este nivel de producción, que aquí para 120 cae en este rango, que son 420. Digo en este, 380. Bueno, este costo fijo sería esto, los 380 más este costo adicional que yo no lo conozco. Propongo un costo adicional, y sabemos de que queremos una utilidad que sea el 20% sobre las ventas. Entonces, bueno, le saco el 20% de las ventas, que bueno, sería el precio 15 por el nivel de producción. Y bueno, y a su vez la utilidad, bueno, se define como los ingresos menos los costos. Pero este costo fijo sería el costo que ya contiene el costo fijo adicional. Y bueno, la función objetivo sería, bueno, la diferencia de estas dos celdas, y me tendría que dar 0, cambiando esta celda. Y así obtengo el costo fijo adicional. Sí, está bien el planteo, es correcto. Este también, ya lo tienen, este mismo formato lo recuerdo de antes, de cuatripasado capaz, ¿sí? Está bien resuelto, está bien planteado. Cuando trabajen con otro, o no sé, si tienen ya de ayudín algún práctico anterior, fíjense, no sé, pónganle algo de ustedes, no sé, muéstrenlo mejor, ¿sí? Así que súmenle algo de valor, ¿bien? No lo hagan así, copiado.
Bueno, Yo está lo hice de bien. otra forma, aunque me da el mismo resultado, ¿no? Soy del mismo grupo de ella. Como quieran, si lo querés mostrar. A ver. ¿Lo pueden ver? A ver, todavía yo no. Ahora sí, ya se ve. Bien, como ella, bueno, el inciso B decía que pedía para 120.000 unidades, y ya también había mostrado que como dato nos daba una tabla donde tenemos un costo fijo entre cierta cantidad de unidades. Entonces, para este caso tenemos 380.000 para 120.000 unidades y teníamos un precio de venta unitaria de 15 pesos. Eso básicamente lo que dice es que yo sé que los 120.000 por los 15 me va a dar las ventas totales, costo unitario que los calculas también de esta forma. En este caso, el inciso empezaba con 140.000 unidades y básicamente podemos sacar también costo variable unitario, porque nos da de dato costo variable total para estos 140.000. Entonces, básicamente lo que hice es aplicar esta fórmula. Y el dato que nos decía es que para 120.000 unidades a 15 pesos yo tenía que sacar un costo fijo. Básicamente dice el costo variable total, o sea, las ventas menos costo variable total, menos los 360.000, que sería el 20% de las ventas totales. Entonces, haciendo estas operaciones me da un resultado, que sería el costo fijo para estas 120.000 unidades a 15 pesos. Ahora, esto no es lo mismo que teníamos el costo fijo que tenemos como dato, parámetro que tenemos de 380.000 pesos. Entonces, básicamente, si la resta me da el mismo valor. Y se aplica en esta fórmula. No, ¿se entendió? Sí, ahí te da lo mismo, ¿no? Sí, da lo mismo. Pero se Sí, aplicó. está bien. Claro, ustedes van trabajando ahí cómo van armando las ecuaciones. Las ecuaciones son sencillas, ¿no? Acá estamos con punto de equilibrio, bueno, en este caso, ¿no? Utilidades y costos. Entonces lo van trabajando, pueden linkear fórmula o trabajar con función objetivo, ¿sí? Para rendir siempre, si ustedes usan función objetivo, aclaran bien, ustedes aclaran cuáles son las ecuaciones y demás, hagan una nota para que se entienda, no pongan un número así tirado de la galera, porque ahí ya se hace más difícil el seguimiento, pero mientras quede claro la forma en la que están haciendo sus planteos, va a estar bien, va a estar correcto. ¿Bien? Está bien, si no hay más dudas, la clase, si no tiene dudas. Y bueno, si no hay dudas, me queda entonces el último grupo. El último grupo, ¿qué ejercicio había planteado? Ay, ¿no quedó nadie del grupo 7? Parece que no. Bueno, no sé si tienen dudas, chicos, de la clase de hoy. ¿Quieren consultar algo más de lo que hemos desarrollado? Por mi parte no, profe, se entendió todo lo que explicaron. Bueno, de todos modos quedan subidos a la Moodle y ya después los reviso de la Moodle y si hay algo para corregir les hago algún comentario dentro de la plataforma, ¿sí? En relación a la clase del jueves, de momento sería presencial. Me tienen que terminar de confirmar, pero hasta ahora no me dijeron que no, de la facultad, ¿sí? ¿Qué clase, con qué profe antes que la clase nuestra? Con el ingeniero Salom. Con Salom, ¿y con él tienen clase hasta qué hora? Hasta las 5. Hasta las 5, bien. Bueno, la clase tendríamos que darle inicio a las 6 de la tarde, ¿sí? Yo entendería que lleguen un poquito más tarde de las 6. Bien, no sé ustedes si se desocupan a las 5, la mayoría está llegando a las 6 de la tarde, o cómo serían sus tiempos, ¿tienen alguna estimación?
O sea, alguien que viva muy lejos, cosas así. Profe, ¿y sería la evaluación por tema ahí y también rendir la presentación? Sí, 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 ahí resolvemos todo, la evaluación de ¿Control no tema. era hasta las 6? Profe, la clase del ingeniero Salón es tras 6. Ay, sí, perdón, me acabo de fijar y iba a decir eso, que es a las 6, es hasta las 6 la clase. Hasta las 6. Bueno, para que, bueno, yo le voy a decir al profe, al ingeniero Pacheco, que se comunique con el ingeniero Salón, a ver si lo deja retirarse un poco antes, ¿sí? Entonces, si la clase empieza a las 6, yo de todos modos he pedido, sería en las aulas de dibujos, ¿sí? Para que podamos entrar. Yo pedí el aula desde las 6, yo tendría que llegar a las 6 a la facultad, ¿bien? Entonces voy a ver si el profe, el ingeniero Salón puede terminar la clase un poco antes, así nosotros podemos estar largando 6, 6:30 la clase nuestra, ¿sí? Cualquier situación particular me comentan, me escriben, ¿bien? No sé si hay alguien que no vaya a estar o que viva en el interior, que no pueda venir. Me comentan esas, bueno, no sé si hay alguien que me quiera comentar ahora, lo revisamos ahora, ¿sí? Pero en principio la clase sería entonces, la clase de este jueves sería presencial, creería que está la mayoría conectado, y lo largaríamos a las 6, yo voy a poner a las 6, bueno, me comunico con el profe, con el ingeniero Salom, ya le estamos mandando mensaje por la plataforma, ¿sí? Quedaría la clase a las 6, ustedes si no llegan a las 6, largaríamos a las 6:30, que si yo estimo yo, no sé qué se podrá negociar con el profe Salom, ¿sí? Del fin del horario de Profe, su clase. Sí. respecto a la presentación del caso real, ¿llevamos armado en PowerPoint o vamos a presentar de forma oral? No, O sea, sí, traigan el Power, ¿sí? No bien. sé si alguien trabajó haciendo el video, perfecto, está bárbaro, y si no, los grupos que no armaron video, lo trabajamos con el Power, pero lleven un material, algo de soporte siempre en sus trabajos, lleven algún material de soporte, ¿sí? No sé con qué estuvieron trabajando, pero con eso que tengan trabajado, bueno, así hacemos la presentación, y bueno, y después dejamos un espacio para dudas y consultas. Profe, ¿Sí? cada presentación más o menos, ¿cuánto tiene que durar como para no extendernos? Les paso un correo, así lo hago más formal con los tiempos, ¿sí? Por ahí sería un estimado de 20 minutos aproximadamente, es un tiempo más o menos que va a estar bien, considerando la cantidad de grupos que son, tendría que calcular eso nada más, bueno, son 7 grupos, pero un estimativo de 20 minutos. Por ahí cuando, no sé, 10 minutos le va a quedar demasiado justo, yo creo que 20 minutos podríamos mandar, ¿sí? De todos modos les mando un correo y les pongo el tiempo bien para que ustedes se ajusten al tiempo que definamos para hacer las exposiciones. Bueno. Profe, otra cosa con respecto a, como ha dicho, video. ¿Podemos hacer video en base o directamente hacer la exposición ahí al frente? Sí pueden hacer un video, no hay ningún problema. Si ustedes ya lo venían trabajando, aparte ya había quedado, creo que subido a la plataforma desde el principio del cuatrimestre, que hagamos video. Está bien, o sea, no tiene nada de malo que hagamos el video, el que lo tenga trabajado así como video, está bárbaro. Nada más que, bueno, por ahí los tiempos son distintos, porque un video de 20 minutos, un video muy largo, pesado y tiende a ser aburrido. Ahora una presentación de 20 minutos es un tiempo que está muy bien, cualquier persona lleva el ritmo de la atención durante 20 minutos de presentación. Son por ahí los únicos parámetros un poco distintos. Pero si ya lo trabajaron con video, está bien, o sea, presentamos, el que tenga video, se presenta el video y después del video haremos las preguntas y lo que corresponde en relación al video. Cualquiera de las dos dinámicas para mí va a estar correcta, ¿sí? Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Profe? Sí. Nosotros teníamos una duda en la parte de los lineamientos que dio para el caso. Sí. Para responder, digamos, correctamente. En la parte de la descripción del producto, bueno, nos pide plantear las metas alcanzadas e identificar las alternativas básicas. ¿Esa identificación a qué alternativas básicas hace referencia? ¿Ahí dentro de qué eje estás? El perfil del proyecto.
El perfil del proyecto, me parece, o sea, en general lo que usted tiene que identificar es, o sea, porque vos vas a tener... Ay, espera que lo abra, porque no estoy segura que te está haciendo referencia. Ah, espérame un momentito que lo busque acá. Es donde dice lineamientos, ¿no? Sí, perfil del proyecto. Sí, en el inciso 1.3. Descripción del producto, planteo de las metas a alcanzar, identificación de las alternativas básicas. No, acá está dentro de lo que pasa es que siempre va a depender del tipo de proyecto con el que estás trabajando. Acá fíjate que en la primera parte la selección del tema. Y acá lo que tienen que tener bien desarrollado en la primera parte es la planilla de validación de MIGES, ¿sí? Que la trabajaron también ya dentro de las clases. Esta es como la primera parte, ustedes seleccionan un tema y hacen como una vista rápida, ¿no? Y entonces en base a esta se apoyan en esta planilla de validación para decir, bueno, elegimos este tema y tenemos este respaldo, que es el puntaje que sacan de la planilla de validación. Bien, como una información bastante preliminar. Siempre va a depender del tipo de proyecto en el que estén, ustedes si tienen tantas alternativas, no tienen tantas alternativas, como que quizás en tu tema no es algo para desarrollar en profundidad, ¿sí? Es una presentación general, fíjate que estás antes del estudio de mercado. O sea, en esta etapa hagan hincapié o hagan su presentación de lo que es la planilla de validación de MIGES, una presentación, un resumen de lo que es la planilla de validación, ¿sí? Tenganla desarrollada por si surgen dudas y demás para que la puedan compartir a la planilla de validación, ¿bien? Bien. Y después cada etapa va a ser conforme a lo que vienen viendo en la parte teórica y en la práctica, y va a ir variando bastante dependiendo del tema que eligen, ¿sí? Tenemos que llegar, ¿no? O sea, hasta antes de inversiones, todo lo que es ingeniería de proyecto, tamaño y localización lo tienen que tener resuelto para la presentación, ¿sí? Les queda solamente pendiente la inversión, ¿sí? Discúlpame, otra duda me dijiste. Sí, en la parte de tamaño, en el inciso 4, ahí nos hace referencia a la nivelación de factores determinantes y nos da los 4 factores. ¿A qué hace referencia con nivelar o sea, la nivelación de factores determinantes? O sea, acá ustedes dependiendo del proyecto en el que estén, va a ser más relevante, ¿no? Un aspecto tienen que tener su correcta validación, ¿sí? Ustedes tienen que poder justificar lo que definan. Pero acá trabajando en tamaño, para tener que definir, bueno, o sea, cómo les incide, ¿no? La determinación del tamaño, ustedes están hablando de la demanda, porque ustedes van a trabajar con la demanda en el estudio de mercado, y con esa demanda ya dijimos que vamos a determinar, ¿no? Tenemos un tamaño que sería quizá lo máximo que podemos producir, que sería lo máximo que podríamos vender. Después habíamos hablado que también teníamos, ¿no? Dentro del tamaño, teníamos otra limitante, que era la disponibilidad de insumos. Entonces, o sea, tenés que ir haciendo la identificación así, tal como la viste en la teoría, ¿sí? Porque vos cuando hablas de, por ejemplo, te puede representar o no un limitante la disponibilidad de insumos, tal vez no te genera justamente ningún tipo de limitación porque dispones de todo, porque todo lo que necesitas está en tu región y no sé, es abundante, no tenés problema en ese sentido. O sea, ir tocando cada una de estas relaciones. Cuando vos estudias tamaño también, ¿cómo lo relacionas con la localización? Ya habíamos visto, ¿sí? Con la localización que pasaba, que podíamos estar cerca de los centros productivos, cerca de los centros comerciales, que podíamos tener una única planta, que podríamos tener varias plantas, qué pasaba con los costos de transporte, bueno, como que eran todas las cuestiones que íbamos tocando. Ustedes tienen que tener esas identificaciones para sus casos reales. Bien, por ahí la palabra nivelación no sé si es la más acertada, pero nosotros para definir el tamaño hacemos una serie de estudios y en base a todo lo que nosotros estudiamos vamos a definir de acuerdo a nuestro criterio cuál es finalmente el tamaño que definimos. Quizás ustedes hacen esta identificación completa y terminan ajustando el tamaño a una capacidad productiva en relación a las tecnologías.
entonces quizás la limitante va a ser lo que ustedes pueden llegar a invertir, entonces se limitan por eso, por ejemplo. Pero tienen que tener estas otras identificaciones, ¿sí? Bien, perfecto, profe. Y tengo una duda. Sí, te sigo. En la parte de localización, Sí. nosotros tenemos que hacer la macrolocalización y la microlocalización. Y ahí nos da 3 métodos, el cualitativo por puntos, Row-Gibson y programación lineal entera. Nosotros elegimos el método que se adecua para nuestra macrolocalización y otro para la microlocalización. Sí, o sea, ahí en la microlocalización ustedes tienen que buscar situarse, por ejemplo, que vayan a radicarse acá en la provincia de Salta y busquen el parque industrial, entonces tienen que buscar, acercarse, ver qué disponibilidades hay, porque el parque industrial de acá me parece que estaba lleno, no sé, el parque industrial de Güemes, ver más o menos a cuánto cuesta un terreno en el parque industrial, o sea, tienen que ahí a ir viendo, porque obviamente la micro define la macro localización, que es lo más complejo, y la micro va a ser un poco ahí en comparación con las opciones. Quizás ustedes son una planta industrial, necesitan estar ubicados en un parque industrial, ¿sí? Y quizás acá el único parque industrial que tienen disponible es el de Güemes, por ejemplo. Pero bueno, ahí ustedes ya van definiendo, de acuerdo a esto, ¿no? Ustedes hacen sus investigaciones y van a decir, bueno, el parque industrial tiene espacio, no tiene espacio, o capaz que les conviene el parque industrial de, ay, se me fue el nombre, que hay uno de La Puna, dependiendo de lo que vayan a hacer, ¿sí? De las disponibilidades que tengan. El estudio del macro, y seguramente que hacen una tabla más compleja, y en el micro va a ser un poco más sencillo, ¿sí? Capaz que ustedes hacen, no sé, una gráfica o el método cualitativo, ¿sí? Por punto, pero ya no tienen tanta complejidad como plantearlo. ¿Bien? Y ahí nos hace el método de programación lineal entera, que nosotros o sea, con los chicos de mi grupo no encontramos eso en la teoría ni en el libro. Y O sea, mira, la entonces verdad es usar que los otros dos que nos dio, digamos. sí, o sea, capaz que vos encontrás otro material. O sea, nosotros nos basamos, como les dije, nosotros nos basamos en el libro, en el ZAPAC, que es un muy buen libro para trabajar proyectos, pero de ahí, bueno, hay un montón más de info. Entonces, si ustedes encuentran algo mejor, está buenísimo, o en lo que se puedan orientar, siempre que tenga criterio. O sea, siempre que tenga criterio va a ser válido. Si ustedes usan otra bibliografía y les propone quizás una propuesta, no sé, más innovadora o algo nuevo para sumar, está bien. Sí, no hay problema. Nosotros acá no hicimos programación lineal, pero bueno, un poco relacionado con las materias que ya hicieron antes. Si quizá a alguno les resulta más sencillo, la tiene re clara, la trabaja por ahí, está bien. Y si no, bueno, con lo que damos siempre en el marco teórico, eso es lo que nosotros esperamos, ¿sí? Después, si ustedes quieren hacer algo distinto, algo superador, está buenísimo, ¿sí? Pero nos guiamos en todo el desarrollo de todos los temas, en el marco teórico desarrollado por la materia, la bibliografía que está recomendada, ¿sí? Bien, bueno, profe, gracias. No, está bien. ¿Alguna otra duda? Profe, yo. Sí. Nada, le cuento, a mí me operaron hace poco y el jueves, justo a las 17, me tienen que sacar los puntos, qué sé yo. Capaz que no llego a las 6:30, pero capaz que seguramente estoy llegando a las 7. No sé si podrían No, venir no hay por problema. Claro, no, vamos, o sea, si hay situaciones como las tuyas u otro, qué sé yo, que alguien se demora un poco y programamos el comienzo de la clase. Sí, fíjate si podés ir, y si vos no estás bien, no hace falta que vayas a la clase, me mandás ahí tu certificado médico. No, está bien. Necesito sacarme eso nomás y es como a las 17 y bueno, o sea, los doctores son como que medio capaz que se tarda un poquito, entonces capaz que no llego justo a Sí, horario, no, pero acá llego sí o sí. sí, no hay problema. De todos modos, me avisás cualquier situación particular, y por supuesto que si tienen situaciones más, se comunican por cualquier situación particular, el que no puede ir también avisa previamente por qué no puede asistir y demás, y lo vamos viendo. De ahí, si llegan un poquito más tarde, no pasa nada. Si vos te demorás, bueno, tu grupo expondrá un poquito después, ¿bien? Y ahí ya nos vamos organizando, no pasa nada porque lleguen un poco más tarde. Bueno, sí, que no lleguemos todos tarde, porque si no, no vamos a terminar nunca. Entonces, estimemos, yo les voy a mandar bien el tiempo que va a durar cada exposición,
y bueno, a las 9 seguramente que es el tiempo máximo que vamos a poder estar en la facu, ya nos echarán, así que bueno, ahí tendremos que terminar. Entonces tratemos, ¿no?, de llegar, yo digo inicio a las 6, plantear el inicio a las 6, pónganle que hasta que lleguen todas las facu estemos largando a las 6:30. Bueno, entonces, pero que tratemos de ajustarnos ahí, y bueno, y sí nos comunicamos con el profe de la otra materia para que les termine un poquito más temprano la clase. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Dudas, consultas, o lo que fuere? Bueno, si ya estamos, ahí vamos terminando. Les pido disculpas que hoy día estuve con un montón de problemas con mi máquina. Entonces les termino ya que me terminen de confirmar de la facultad, yo les termino de confirmar, les mando un correo a ustedes por la plataforma y definimos el tiempo de exposición. Yo creo que 20 minutos va a estar bien para una exposición oral, una presentación presencial oral, 20 minutos va a estar bien para la presentación. Lleven sus trabajos y lleven todas las justificaciones, de todos modos, bueno, el que lleve la compu, el que lleve la máquina, que lleve todos los archivitos que estuvieron trabajando, ¿sí? Entonces usted hace una presentación, ya sea un Power, o bueno, lo que usen ustedes como método de presentación, o un videíto, bien, lo que presenten, y después todo el material, ¿no? Porque para dudas, responder dudas, consultas y demás, el material que respalde lo que hicieron ustedes, sus cálculos y demás, ¿sí? Lleven, o sea, ustedes para estimar, cuando hacen toda la parte de, o sea, hacen la identificación del proceso y después tienen que identificar, ¿no? En el futuro van a identificar todas las inversiones. Entonces ustedes tienen que tener, ¿no?, ahí qué maquinaria, el detalle, un mínimo de descripción técnica, que quizás es un poco difícil de conseguirlo, pero ahí vean cómo le dan la vuelta para encontrar las especificaciones de la maquinaria que ustedes van a utilizar y los costos, ¿sí?, de las mismas. Esa parte un poquito difícil de resolverla, porque las empresas en general no les quieren pasar, tienen que mentir que ustedes trabajan en alguna empresa y pidan un presupuesto como para que les hagan llegar una oferta o les respondan, sino en general si dicen que están estudiando, en general no les responden, ¿sí?, los correos. Bueno, nada, hagan hincapié, que no se les escape nada en la presentación de lo que es la parte operativa, su proceso de producción. Y acuérdense de todo lo que son servicios auxiliares, consideren los servicios auxiliares, ¿sí? Entonces cuando definan después qué capacidad tiene su planta y demás, es toda la parte operativa más todos los equipos auxiliares que van a tener ustedes en planta. Bien, que no se les escape nada de eso, que es muy importante. Céntrense en lo que es los conceptos de ingeniería, ténganlos presentes, que no se les escapen los conceptos de ingeniería. Bueno, bueno, entonces terminamos la clase, quedamos en contacto, yo les mando correo confirmando las actividades para el día jueves, ¿ok? Sí, profe. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, gracias chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.